compartir el mensaje de la palabra de Dios. Yo ya le mandé a usted, querido hermano y hermana, le mandé el bosquejo de este sermón, ¿no es cierto? El tema es el poder de Dios. Asunto. Uno de los significados de la palabra pecado es errar en el blanco. Quizá no es el concepto más usado por los intérpretes de la Biblia, pero tenemos que tener en cuenta que es uno de los significados que Dios le da. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras, queremos evitar esto que desagrada a Dios. ¿Amén? Queremos evitarlo más. Ahora, el tema uno es la importancia que Jesús le dio al poder. O sea, ¿por qué estamos hablando del poder? Porque Jesús le dio importancia. Y él cita en San Mateo 22, 29, entonces, respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Vuelvo a repetir, Jesús dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Jesús dijo que una de las causas de errar es no conocer el poder de Dios. Y como decimos que errar en el blanco es pecado, entonces queremos evitarlo. Ahora una pregunta, ¿cómo se puede errar al no conocer el poder de Dios? Veamos a Zacarías y el anuncio de un ángel. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Eso está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 7 al 11. Ahora, pregunta, ¿cuál fue el error de Zacarías? Vamos a ver específicamente con respecto al poder de Dios, cuál fue el error de Zacarías. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conocer esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Porque dice que el ángel dijo que iba a tener un hijo, ¿no? Y habíamos leído que ambos eran estériles y de edad avanzada. Entonces se quedó sorprendido Zacarías y le dijo al ángel, ¿cómo hacer esto si yo soy un hombre viejo y mi mujer es una edad avanzada? Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuando no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. San Lucas 1, 18 al 20. Un ángel le dijo a Zacarías que quedaría mudo hasta que naciera su hijo Juan, por no haber creído las palabras del ángel que venían de parte de Dios. ¿Por qué Dios castigó al sacerdote Zacarías? Dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuando no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. San Lucas 1:20. Después, el ángel le explicó a María lo siguiente, porque nada hay imposible para Dios. Fíjese, nada hay imposible para Dios. Entonces, vamos sacando conclusiones. El ángel Gabriel dejó mudo al sacerdote Zacarías porque no creyó el mensaje de parte de aquel Dios para el cual nada es imposible. Entonces, volvemos a repetir. El ángel Gabriel dejó mudo al sacerdote Zacarías porque no creyó el mensaje de parte de aquel Dios para el cual nada es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, si Dios nos da un mensaje, y ese mensaje, por más que a nosotros nos parezca, no puede ser, esto es imposible. Por ejemplo, si yo tengo diabetes y me dice el Señor, Aníbal, yo te voy a sanar de la diabetes, yo tengo, sí, está bien, amén. Creo que me voy a sanar de la diabetes. Si me dice, pastor, dice el Espíritu Santo que usted no se preocupe por su enfermedad, por su desgaste físico, porque Dios dice que con su poder Él lo va a renovar. Entonces yo ya no puedo dudar, ¿entiende? En el caso del rey, hay un rey que no le creyó a un profeta de Dios. Un rey que no le creyó a un profeta de Dios. Y el acontecimiento es así. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo,
si Jehová hiciese ahora ventana en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1 y 2. ¿Ah? Ahora, ¿qué es lo que había sucedido en Samaria? Dice que los sirios la habían sitiado y la gente se estaba muriendo de hambre. En esas circunstancias, el profeta Eliseo dio una palabra profética de parte del Señor. Fue ahí donde un príncipe erró diciendo que era imposible que sucediera lo que Eliseo estaba profetizando. Y en forma burlona dijo que eso podría ser así si Dios hiciera ventana de los cielos. O sea, este hombre se burló del profeta Eliseo. Ahora, se burló cuando el profeta Eliseo estaba dando una palabra de Dios, ¿no? Fue donde el profeta le dijo que él iba a ver la profecía cumplida, pero no iba a disfrutar de la bendición de Dios porque erró, no creyendo la palabra de Dios dada por él. Entonces, estamos viendo que hay un tipo de pecado que uno erra cuando ignora el poder de Dios. Este punto, el punto tercero, dice, debemos evitar el pecado de no creer en el poder de Dios. Debemos evitar, queridos hermanos, el pecado de no creer en el poder de Dios. Si no creemos en el poder de Dios, cuando le prediquemos el evangelio a los pecadores, no creeremos que pueden arrepentirse para abandonar los pecados que ofenden a Dios. Y no tendremos la fe para ayudarle a convertirse al Señor. Vuelvo a repetir, si no creemos en el poder de Dios, cuando le prediquemos el evangelio a los pecadores, no creeremos que pueden arrepentirse para abandonar los pecados que ofenden a Dios. Y no tendremos la fe para ayudarle a convertirse al Señor. Por ejemplo, no creeremos lo que Dios dice por medio del profeta Ezequiel. Fíjese lo que Dios dice por medio del profeta Ezequiel en Ezequiel 33:12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revelaré. Y fíjese esto importante. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Hasta ahí nomás. Entonces, acá vuelvo a repetir. La impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Un ratito vamos a salir